Buen día, mi nombre es Viviana Cravén, profesora de farmacología. En el día de hoy vamos a desarrollar los fármacos antimicóticos, también conocidos como antifúngicos. Y son todas aquellas sustancias con capacidad de evitar el desarrollo y la multiplicación de hongos o incluso provocar su muerte. Tenemos que tener en cuenta que dentro de este gran grupo terapéutico existen medicamentos con características particulares de acción, de efectividad, y debemos desarrollar la capacidad de selección de los mismos de acuerdo al agente etiológico que provoca la enfermedad, determinar la dosis y la frecuencia adecuada del tratamiento que vamos a instaurar. Debemos recordar que existen factores condicionantes que van a facilitar la manifestación de esta enfermedad, como pueden ser el uso excesivo de medicamentos como antibióticos, corticoides, antineoplásicos, fármacos inmunosupresores, pacientes que estén inmunocomprometidos con una enfermedad como SIDA, utilización de dispositivos como ser prótesis bucales, que puede favorecer a la manifestación de esta enfermedad. Es decir, que van a haber factores de orden general y local que puedan condicionar el desarrollo de estas patologías micóticas. Una vez que uno busca controlar estos factores y decide realizar una medicación farmacológica, es en el momento que debe desarrollar esto que les decía anteriormente, que es el criterio de selección, para lo cual debemos conocer a los medicamentos. En primera instancia vamos a hablar de la anfotericina B. Es un medicamento que se usa por vía sistémica, específicamente por vía intravenosa. Es muy específico para algunas patologías, produce muchos efectos adversos. Es por eso que está reservado para determinadas patologías de micosis, como micosis profundas o invasivas. Tenemos por vía tópica a la nistatina, natamicina también. La más utilizada en la clínica es la nistatina y su vía de administración, como aquí dice, es tópica. Tenemos que también conocer al grupo de los azoles, que se dividen en dos, imidazoles y triazoles. Los más antiguos son los del grupo imidazoles, donde tenemos al miconazol, que se administra por vía intravenosa y tópica, ya veremos, y el ketoconazol solamente por vía oral. No obstante, esto es de aplicabilidad sistémica, estoy diciendo. Hoy en día, el ketoconazol por vía oral ya no se aplica, fue reemplazado por presentar mayor efectividad, mejor acción, por el itraconazol y el fluconazol. Sí se lo sigue administrando por vía tópica, que ya veremos. Dentro de los triazoles, podríamos decir que presentan mejoras del grupo que lo antecede, que son los imidazoles. Dentro de este tenemos al fluconazol con aplicación oral e intravenosa, el itraconazol solamente por vía oral, y el variconazol con ambas vías de aplicación, oral e intravenosa. Ya veremos las diferencias. Por vía tópica, como les decía anteriormente, el miconazol, el ketoconazol que aún se utiliza, econazol, clotrimazol, isoconazol. No obstante, los más utilizados son los dos primeros. Acá tenemos algunos ejemplos de presentaciones comerciales con estos medicamentos. El mecanismo de acción. Ambos actúan a nivel de membrana. Si bien los polienos, donde el ejemplo que le nombré anteriormente, la anfotericina B, tiene una potente actividad antifúngica, ¿por qué? Porque va a actuar a nivel del ergosterol, va a crear poros o canales que va a hacer que aumente la permeabilidad de la membrana y esto lleve a la lisis de la misma. Los azoles también tienen un sitio de acción a nivel de la membrana, pero van a inhibir a una enzima que es la responsable de la síntesis del colesterol. Y esto va a producir un daño en la conformación de la misma.
es decir, que va a evitar esta síntesis de ergosterol. Tiene actividad fungistática, es decir, que detiene el crecimiento del hongo, no es fungicida, y el espectro es variable. Ejemplos, los que nombramos anteriormente, itraconazol, fluconazol, voriconazol. Entonces decíamos que en la clínica, para uso tópico, utilizamos la nistatina. Tiene una indicación en candidiasis bucal, vaginal. Su acción es fungistática y de acuerdo a la dosis puede llegar a ser fungicida. La administración es tópica. Alcanza buenas concentraciones a nivel de saliva luego de la administración tópica. No se utiliza en infecciones sistémicas porque no se ingiere, no tiene absorción gastrointestinal. Y las presentaciones pueden ser suspensión oral, cremas, polvos comprimidos, solubles, que es para producir la dilución a nivel bucal, o tabletas vaginales en casos de una candidiasis vaginal. Como efectos adversos puede producir alguna intolerancia digestiva, por eso no se recomienda que se ingiera, simplemente que se hagan buches del compuesto y posteriormente se elimina. Pueden llegar a producir náuseas, vómitos, diarrea, no tiene mayores efectos adversos, sí alguna irritación de piel o dermatitis de contacto si se genera alergia. Hay que tener en cuenta que hay un antagonismo con la clorhexidina, que no se debe administrar en conjunto, y puede utilizarse en estado de embarazo o en periodo de lactancia. La dosis para adultos en solución oral va a ser entre 200.000 a 400.000 unidades internacionales, pudiendo llegar hasta 500.000 unidades internacionales de acuerdo a la manifestación clínica de la patología. Se va a utilizar de 4 a 5 veces al día, o podremos decir 6 veces al día, cada 6 horas, que quise decir, cada 6 horas también es una manera de expresarlo, al día realizando un enjuague de 4 mililitros, que se lo debe mantener un tiempo prudente en la cavidad bucal para favorecer el efecto tópico de la misma. Se debe usar hasta 48 horas después de desaparecidos los síntomas. Muchas veces es difícil erradicar al agente etiológico, a la Candida albicans, por ejemplo, y se debe tener en cuenta que el tratamiento ronda los 14 días, con todos los antimicóticos. Otro grupo, entonces hablábamos de los azoles. Dentro de los azoles las indicaciones son infecciones superficiales, formas mucocutáneas de candidiasis, algunas infecciones sistémicas también, coccidioidomicosis, criptococosis, blastomicosis, histoplasmosis, blastomicosis sudamericana. Los triazoles son más efectivos que el ketoconazol contra la Candida albicans. Incluso, como le dije anteriormente, ya por vía oral no se está utilizando justamente por las ventajas que presentan los medicamentos que forman el grupo de triazoles. Si recordamos, el fluconazol o el itraconazol. El ketoconazol tenía problemas con el metabolismo, muchos medicamentos tenían interacción con el mismo a nivel del metabolismo, producía efectos adversos bastante importantes. No obstante, bueno, tiene acción sobre la candidiasis mucocutánea, pero como les manifesté anteriormente, mayor efectividad tienen los nuevos compuestos. Sí puede ser usado de manera tópica en lesiones cutáneas leves. Contraindicaciones, casos de pacientes con insuficiencia hepática, embarazo y lactancia, a diferencia de la nistatina. El fluconazol es actualmente considerada la primera línea de tratamiento para las candidiasis orofaringia.
También se lo utiliza en casos de micosis profunda. Tiene un espectro más amplio, ampliado que el anterior, y es el triazol que menos efectos adversos presenta. Tiene una absorción gastrointestinal completa, tiene buena tolerancia, puede provocar aumento de algunas enzimas hepáticas, buena distribución, incluso llega al líquido cefalorraquídeo, tiene baja unión a proteínas plasmáticas, esto hace que el efecto se produzca más rápidamente, la porción libre del medicamento es aquella que llega al sitio para cumplir su acción. Hay que evitar el uso en embarazadas y lactantes, y la excreción es renal. La dosis que se va a utilizar por vía oral será de 100 miligramos al día, es decir, cada 24 horas. Como dosis de inicio se podría usar el doble, o sea, 200 miligramos al día por primera vez, y luego se continúa los siguientes 13 días con 100 miligramos al día. En niños que sean mayores de 2 años, la dosis puede oscilar entre 3 a 12 miligramos por kilo al día. Esto se debe calcular de acuerdo entonces al peso del niño. El itraconazol era la otra opción, alternativa para candidiasis oral. Se caracteriza porque tiene acción sobre la aspergilosis. Esta es una ventaja, una indicación puntual de este medicamento. Tiene buena absorción oral, disminuye si el pH gástrico está elevado. Tiene también buena distribución en tejidos, se metaboliza en hígado. Puede presentar algunas interacciones con rifampicina, bloqueadores de la acidez a nivel estomacal. Esto puede hacer que disminuya la biodisponibilidad del itraconazol. La dosis para adultos, comprimido de 200 miligramos cada 12 horas, y se hace el mantenimiento de 100 miligramos cada 24 horas. No obstante, siempre realizar el doble, y por una frecuencia mayor, va a depender de la patología que presenta el paciente, de las manifestaciones clínicas que presenta el paciente. O si no, directamente se hace esta posología, 100 miligramos cada 24 horas. Si es un comprimido disoluble, se mantiene en boca el mayor tiempo posible. Y los niños, la dosis va a oscilar entre 5 y 10 miligramos por kilo por día. Es decir, se calcula en base al peso. Reacciones adversas que puedan presentar: náuseas, vómitos, diarrea, algunos casos de alergia como ser rash, prurito, urticaria, aumento de enzimas hepáticas. Con dosis elevada puede haber supresión de hormonas suprarrenales, que esto puede llevar a una hipertensión, presencia de edema, que habría que tener cuidado, en cuenta. Miopatías, cuando se administra con estatina, que son hipolipemiantes orales. Hay que tener en cuenta o precaución en casos de insuficiencia cardíaca. Hay que evitar el uso de estos agentes porque pueden provocar los efectos ionotrópicos negativos de la función cardíaca. Y en pacientes que tengan daño hepático, porque hay aumento de el daño hepático va a producir una disminución en el metabolismo del fármaco, va a haber aumento de la concentración plasmática del mismo, o sea, medicamentos sin poder ser metabolizados de manera adecuada en el tiempo pertinente, y esto aumenta la posibilidad de toxicidad. Entonces, a modo de síntesis, de acuerdo a la patología, a la intensidad de las manifestaciones que presenta el paciente, y si no se puede controlar los factores de orden general y local que hace que la misma se manifieste, se optarán por la medicación farmacológica, teniendo en cuenta entonces el agente etiológico. Vamos a realizar la selección del medicamento,
Y en cuanto a las propiedades farmacocinéticas de los mismos, la selección de dosis y frecuencia de administración, teniendo las precauciones que hemos citado y que el tratamiento en general va a oscilar los 14 días, porque es más difícil de controlar que las infecciones bacterianas. También va a depender de las manifestaciones clínicas, por supuesto, pero siempre se dice 7 días. En este caso, el tratamiento es de mayor duración. Como bibliografía de consulta tenemos a Goodman y Zimmerman, las bases de la farmacología, Velázquez, farmacología básica y clínica. El formulario terapéutico nacional está en línea, lo pueden conseguir donde tienen medicamentos dentro de los grupos, los medicamentos que se consideran seguros dentro de los grupos terapéuticos, seguros y con efectividad por supuesto, y el Vademecum Alfabeta.net también presentan los medicamentos, o sea, el mecanismo de acción, las presentaciones comerciales de los medicamentos con sus dosis, por supuesto. Es de mucha utilidad, así como Kairos Web. Les dejo esta información porque les puede ayudar en la clínica para la selección de los medicamentos. Desde ya muchas gracias y espero que haya sido de utilidad la teoría presentada.